Muy buenas noches, bienvenido a su curso Inteligencia Artificial Generativa aplicada a la gestión de proyectos. Mi nombre es José Gregorio Guevara y voy a ser su facilitador de aprendizaje a lo largo de estos 5 días donde vamos a estar desarrollando de manera práctica las aplicaciones principales que podemos darle a la inteligencia artificial, en este caso específico a la inteligencia artificial generativa. Este curso precisamente está orientado con una metodología aprender haciendo, de tal manera que todo lo que vayamos haciendo lo podamos poner en práctica de una vez. Y aquí hay una pequeña introducción. Este curso ofrece una formación integral en el uso de las herramientas de inteligencia artificial generativa para optimizar la planificación, ejecución, control y cierre de proyectos bajo estándares internacionales como el PMI y metodologías ágiles. Los participantes aprenderán a integrar la inteligencia artificial para la creación de cronogramas inteligentes, análisis predictivo de riesgos, generación de reportes automáticos y optimización de la comunicación con los stakeholders. Por eso fíjense que no es solamente un curso de inteligencia artificial, es un curso de inteligencia artificial aplicado a las diferentes fases de la gestión del proyecto, por ejemplo, según el PMI, que son el inicio, donde vamos a ver que se desarrollan una serie de documentos, la planificación, donde quizás se desarrollan o se generan la mayor cantidad de documentos y cálculos a lo largo de la vida del proyecto. La ejecución, que viene precisamente en paralelo con el control y monitoreo, donde también hay una cantidad de instrumentos que vamos a pedir a la inteligencia artificial que nos ayude a generarlo y a interpretar los resultados, a emitir informes sobre el resultado de las ejecuciones, y el cierre del proyecto, que también tiene sus propios documentos según el Paintbook 6 y 7, que son documentos donde están las sugerencias de la gestión del proyecto según el PMI. Estos documentos también se los voy a compartir, o sea, el Paintbook 6 y el 7 también se los voy a compartir para que sirva de bibliografía y de material de lectura. A continuación vamos a ver entonces los objetivos específicos de este curso. Entre los objetivos de este curso, fíjense que está a comprender los fundamentos de la inteligencia artificial generativa y su alcance en la gestión de proyectos, la aplicación de la inteligencia artificial para la creación automática de planes, cronogramas y actas de reunión, implementar análisis predictivo de riesgo y recursos con la inteligencia artificial, integrar la inteligencia artificial en metodologías ágiles y marcos híbridos de gestión, diseñar flujos de trabajo automatizados que reduzcan tiempo de ejecución y errores humanos. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo les comentaba que dentro de la descripción del curso, que es un curso aplicado a la gestión de proyectos, donde vamos a ver entonces la aplicabilidad dentro de las fases principales de la gestión de un proyecto. Por ejemplo, en el inicio vamos a ver una práctica, de hecho vamos a comenzarlo ya dentro de pocos minutos, una práctica donde tenemos un planteamiento de un proyecto y de hecho en el inicio lo primero que se calcula es verificar si ese proyecto es factible o no. Y si es factible, entonces generar el caso de negocio, ¿okay? Hacer el acta de inicio, generar el alcance y los objetivos del proyecto, y con ese modelo y pasar a la fase de planificación donde se desarrolla el EDT, donde se calculan las duraciones de las actividades, se verifican cuáles actividades o las relaciones que van a tener entre las actividades, cuáles van a ser críticas, cuáles no van a ser críticas, cómo hacer la distribución de los recursos, también los diferentes responsables del proyecto, y vamos a partir de, precisamente en el inicio, partiendo de que hay un proyecto desde cero. Pero recuerden que no en todos los casos nosotros vamos a tener la posibilidad de aplicar inteligencia artificial en un proyecto desde cero. Muchas veces en nuestros puestos nosotros comenzamos a gestionar un proyecto a partir del presupuesto. Después que se presenta el presupuesto del proyecto con las partidas, el análisis de precio unitario y los recursos asociados, empezamos a gestionar precisamente o automatizar esa información valiéndonos algún software como por ejemplo Microsoft Project, Project Libre, o por ejemplo SAP PM o Primavera P6, que nos permite precisamente cargar toda esa información que se genera en la fase de planificación, tiempos,
relaciones, recursos, responsables, esto es responsable, en los diferentes niveles del EDT, pero eso también vamos a ver cómo entonces, si yo estoy en la fase de planificación solamente y necesito ayuda de la inteligencia artificial, ¿cómo nos puede ayudar en los casos de que estoy utilizando, por ejemplo, Project? Vamos a ver un ejemplo de Project para, por ejemplo, saber cómo yo hago para entregar los gráficos y las tablas de un proyecto donde no tengo sino solamente duración y fecha. Y en el caso de Primavera P6, que también nos va a servir como referencia de ejemplo, en el caso de que tenga que crear la matriz de seguimiento, el manpower, tiempos tempranos, tiempos tardíos, también, por ejemplo, la distribución de las cuadrillas por especialidades, y cómo me puede apoyar a mí entonces la inteligencia artificial para precisamente agilizar la creación de esa información. Y en el control y seguimiento, precisamente, entonces, basándonos en los instrumentos que creamos en la fase de planificación para ese seguimiento, ver entonces la comparación de lo que se planificó y se guardó en la línea base versus lo que se va a ir registrando de avance. Pues, y eso basado precisamente, y de hecho vamos a tener un segmento para hablar un poco de una pequeña guía y bastante efectiva del método valor ganado y ver entonces qué me dice cada indicador, pedirle a la inteligencia artificial que me ayude a generar un informe de avance del proyecto y en el caso del cierre del proyecto, precisamente los documentos que tienen que ver con el cierre del proyecto, como el acta de entrega, por ejemplo, las lecciones aprendidas, la transferencia, todos esos documentos que se generan en el cierre del proyecto, entonces también vamos a apoyarnos con la inteligencia artificial. Y sobre todo volviendo un poco a la parte de planificación, recuerden que un proyecto generalmente lleva un análisis de riesgo cuantitativo, riesgo cualitativo y sobre todo los cuantitativos cuando nos piden que analicemos, por ejemplo, los riesgos cuantitativos basados en el modelo Monte Carlo, un modelo probabilístico que me dé indicadores objetivos, vamos entonces a tener la oportunidad de, basado en los datos de un cronograma, pedirle a un software que también les voy a compartir, que nos cree los gráficos y los indicadores. Y luego le pedimos a la inteligencia artificial que nos genere el informe con el plan de contingencia de riesgos, de costos, de duraciones, de fecha. Y también con respecto a los riesgos cualitativos, le vamos a pedir entonces que nos cree una matriz de riesgo basado, por ejemplo, en las actividades críticas. También vamos a pedirle que nos genere el plan de comunicaciones, el plan de gestión de las comunicaciones, el plan de gestión de la calidad, el plan de gestión de la seguridad, de adquisiciones, de recursos humanos. Y vamos a ver entonces que todas esas áreas de conocimientos que se nombran en el Facebook, que son 10 áreas de conocimiento, y de las cuales se desprenden unos subprocesos que también involucran documentos, la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo al momento de generar esos informes con los datos precisos de nuestro proyecto. Entonces, ese va a ser precisamente el contexto donde va a estar desarrollado nuestro curso, en dar ejemplos de inicio de planificación, control y seguimiento y cierre del proyecto con ejemplos basados en Microsoft Project y en Primavera. Y lo que deberíamos manejar inicialmente son algunos conceptos, ¿okay? Como por ejemplo, que es la inteligencia artificial generativa. ¿Ok? Fíjense que en nuestro caso, nosotros vamos a utilizar la inteligencia artificial, ¿ok? Pero o sea, con el objetivo y con esa misma capacidad que tiene ella para crear contenido nuevo y original, como texto, o sea, que es el objetivo precisamente de la característica de la inteligencia artificial, que tú puedes crear textos, imágenes, música, códigos, y que a diferencia, por ejemplo, de otras inteligencias artificiales que lo que hacen es buscar información, clasificar información, estos modelos generativos, o inclusive pueden aprender de patrones, estructuras grandes y conjuntos de datos para luego generar resultados que se asemejan a los datos que lo que fueron entrenados. Ok, pero ¿en qué precisamente a nosotros nos compete esto? Porque nosotros queremos, en el caso que tenga un cronograma
y yo necesito una matriz donde yo quiera ver, basado en tiempos tempranos y tardíos, y solamente haciendo mención al trabajo, a las horas hombres por periodo de tiempo, acumuladas por periodo de tiempo, porcentuales, temprano, tardío, ese cálculo del manpower, que serían las unidades de trabajo o la dotación de recursos humanos que requeriríamos por periodo de tiempo, tanto temprano como tardío, promedio, acumulado por periodo de tiempo, también de costos, duraciones y otros elementos adicionales, como la matriz, por ejemplo, de la distribución de las especialidades de recurso humano dentro de esas matrices. Todo eso es generar información nueva, basado simplemente en un cronograma, y vamos a ver un caso donde tenemos un cronograma y vamos a mandarle a generar una matriz que tenga hasta por lo menos 30 filas y unas 30 columnas, o sea, generar prácticamente en cuestiones de segundos una gran matriz de control que va a ser la misma que nosotros vamos a utilizar porque va a contener los valores de la línea base y que nos va a permitir precisamente ver el avance de acuerdo al periodo de tiempo que se haya convenido para el proyecto, ¿ok? Entonces, solamente precisamente el curso se llama Inteligencia Artificial Generativa porque la vamos a utilizar con el fin de generar información proveniente de un contexto, ¿ok? Y otros conceptos, quizás dos asociados para que ya vayamos entonces a nuestra práctica, se refiere al PROM, ¿ok? Muchos hablan del PROM, de la ingeniería del PROM como algo muy sofisticado, pero simplemente recuerden que un PROM en español es una instrucción, porque esta inteligencia artificial, como lo vamos a verificar, trabajan precisamente a base de instrucciones, en base de textos, archivos adjuntos, audio, fotografía, documentos completos. Entonces, en ese prompt, o sea, en ese cursor que tiene la inteligencia artificial, tenemos que darle las instrucciones, ya sea que le hagamos una pregunta o que le mandemos a hacer una tarea. Y entonces ese prompt es como el punto de partida para esa creatividad y esa generación de información que es lo que esperamos nosotros de la inteligencia artificial. Si yo quiero que me cree una matriz o una tabla, o me genere un diagrama, o me genere un listado o una tabulación nueva, tengo que pedírselo por medio de un prompt o instrucción. Por eso es que está muy en boga eso de la ingeniería del prompt. La ingeniería del prompt no es más que un proceso para diseñar y refinar las instrucciones que se dan a un modelo de inteligencia artificial para obtener la respuesta deseada. No se trata solo de hacer una pregunta, es una habilidad que implica estructurar el prompt de manera estratégica para guiar a la inteligencia artificial hacia un resultado preciso, relevante y precisamente que sea de alta calidad. Y es aquí donde nosotros vamos entonces ahora a ver cómo llevamos esto a la práctica. Ok, pero ¿cómo entonces yo voy a hacer eso? ¿Cómo yo me convierto en un experto en ingeniería de PROM? Es algo, un proceso bastante sencillo que va muy de la mano con respecto a nuestra área de trabajo. En este caso, el área de trabajo va a ser gestión de proyectos. Ahora, vamos entonces, ahora sí entrando en materia, fíjense que a lo largo del curso vamos a tener la posibilidad de revisar al menos 4 modelos de inteligencia artificial. Por ejemplo, quizás uno del más famoso, que es el de ChatGPT, que acaba de lanzar un modelo, su modelo, que es el ChatGPT 5. Este modelo de inteligencia artificial, eh, al igual que los otros, van a compartir ciertas características. Ejemplo, fíjense que es un entorno bastante minimalista, donde en la parte izquierda podemos ver, dependiendo del acceso que yo tenga, pago o gratuito, puedo tener acceso, por ejemplo, a herramientas adicionales, como en el caso de ChatGPT, tengo acceso a Sora, que permite crear fotografías y videos, o Codex, que me ayuda, por ejemplo, en la creación de código fuente para el lenguaje de programación, y una cantidad, un repositorio de plugins que son para ChatGPT, así como algunos, fíjense, aquí tenemos algunos ejemplos de tutores, extensiones para Canva, prompt para ingeniería de prompt, precisamente, prompt engineer, COAS de voz y marca, y
en un entorno, por ejemplo, pago, tú tienes la posibilidad inclusive de crear tus carpetas con proyectos. De hecho, esta versión que estoy utilizando es una versión paga, pero con esa modalidad como ahora se compran, por ejemplo, las plataformas de streaming, que tú puedes comprar una cuenta compartida, lo cual abarata el costo y se consiguen en el mercado, por ejemplo, cuentas de ChatGPT pagas en $5 mensual. De hecho, yo tengo, este es un, para el efecto del curso, tengo una cuenta paga, una cuenta compartida paga, donde tiene sus ventajas porque puedes recuperar puedes primero crear tus carpetas para toda la información de lo que estás haciendo, puedes recuperar una conversación anterior, pero lo que me interesaba más que todo ver cómo es la estructura, por ejemplo, de ChatGPT. ¿Puedo comenzar con ChatGPT con una cuenta gratuita? Sí, simplemente con tener una cuenta de Gmail, por ejemplo. Puedes comenzar simplemente con una cuenta de Gmail, asociar, por ejemplo, la cuenta de ChatGPT a la cuenta que tengas en tu máquina de Gmail para efecto que tome la fotografía y los datos básicos y ya estás logueado. Limitaciones es que las consultas que le vas a hacer a ChatGPT tienen un límite, o sea, no me acuerdo cuántas consultas son, pero si pasa de 10, ya te va a decir que se necesita el tiempo, tienes que esperar un periodo de tiempo para poder seguir utilizándolo. Entonces, y lo más importante, es esa sección del cursor donde nosotros vamos a incluir nuestros prompts. Fíjense, en este caso, por ejemplo, para yo poder agregar elementos como archivos, un cuadro de Excel o un diseño en AutoCAD o un listado en Word, tengo la opción entonces de adjuntar desde la máquina o la nube un archivo. También puedo utilizar entonces dictarlo, usar voz y escribir entonces en esta sección que va a ser la sección donde vamos a escribir nuestro prompt. Ahora, quería comentar con ustedes y compartir con ustedes un método sencillo para entender cómo armar un prompt. Dice, todo prompt, o sea, una sugerencia sería, el prompt tiene varias partes. Fíjense, yo cuando quiero escribir un prompt, y vamos a probarlo en este momento con ChatGPT, lo primero que se hace, o la primera instrucción que le vas a dar a la inteligencia artificial es, lo primero es darle un rol profesional. Lo primero que vamos a darle es un rol profesional. Entonces, escribir aquí un momento, mejor lo escribo aquí con texto, de esta forma. Y fíjense, lo primero es darle un rol profesional. Entonces, un rol profesional, por ejemplo, si yo quiero que él me ayude con un tema de mercadeo, tengo que decirle que asuma el rol, por ejemplo, de un experto en mercadeo digital o mercadeo 365 o mercadeo uno por uno. Entonces, antes de pedirle algo con el fin precisamente de que genere información nueva, lo primero que se sugiere es darle un rol profesional a ese prompt o esas instrucciones. Lo segundo, una vez que le damos las instrucciones, tenemos que ser claros en este caso es con el contexto. Una vez que ya le damos el error profesional, entonces ahora le tenemos que indicar el contexto. Eh, el contexto, más que todo la explicación de precisamente del contexto de lo que vamos a hacer. Entonces lo segundo que se sugiere es que le indiquemos el contexto en forma clara. El contexto en forma clara. Si yo quiero que me analice, por ejemplo, un cronograma, lo primero es indicarle que asuma el rol profesional de un experto en gestión de proyectos, especialista en la metodología Paybook 6 y 7. Y lo segundo es compartirle el contexto, ya sea que copie y pegue el cuadro de Excel o que lo adjunte para indicarle que quiero que me ayude en el análisis de este cronograma de este proyecto en particular. Luego que le damos el contexto, se le indica las tareas, o sea, qué es lo que yo espero que él haga. Entonces, a continuación se le indica la tarea, o sea, qué es lo que yo espero que haga. Construye, diseña, clasifica, asigna, calcula. Sería entonces la tarea, o sea, qué es lo que queremos que haga la inteligencia artificial. O sea, esta sería la tarea. Y por último, tenemos entonces otro elemento importante que es el cierre del prompt.
Es donde entonces le indicamos cómo te vas a comportar. Mira, quiero que actúes en forma lo más profesional posible, lo más, eh, lo más concreto posible o extiéndete hasta completar tantas páginas. Y al final recuerden entonces agradecer y darle, por ejemplo, las gracias. ¿Ok? Y esto se considera el cierre de nuestro prompt. Eh, y vamos a hacerlo con un primer ejemplo con ChatGPT y después vamos a ir basándonos en otras herramientas adicionales, o sea, u otras plataformas de inteligencia artificial. Pero recuerden entonces la metodología o esta sugerida en cuanto a la estructura de un prompt. Un prompt debe tener la definición del rol profesional, un contexto bien definido, las tareas bien definidas y luego un cierre. Todo eso puede ir en un solo cuadro de texto, o sea, un párrafo o varios párrafos, incluyendo archivos adjuntos, donde nosotros le vamos a indicar entonces qué es lo que quiero que haga la inteligencia artificial. ¿Okay? Entonces, recuerden, entonces, esto porque lo vamos a utilizar de esa forma. Otra inteligencia artificial que también vamos a utilizar es la de DeepSeek. Esta es la que llaman la inteligencia artificial china. También te logueas con mínimo una cuenta de Gmail, aún no tiene opciones pagas, o sea, no tiene unos planes pagos, lo que significa que todas las prestaciones de la herramienta están disponibles solamente con loguearte. Tiene limitaciones con respecto a las otras, ¿ok? Por ejemplo, en creaciones de archivos de Excel, pero vamos a ver que tenemos otra forma de pedir la información para pegarla, por ejemplo, en Excel o en Word. Otra es la inteligencia artificial de Google, que es Gemini, que también existen cuentas compartidas que venden en las redes sociales y que también están alrededor de $5. ¿Okay? Y esta sería entonces, por ejemplo, el entorno de Gemini. Y tenemos la de Microsoft. Tenemos esta que es Microsoft, dice que son las versiones más, que son las más actualizadas porque automáticamente cuando tú entras, puedes ver entonces ya la versión más actual. Esta, precisamente, es la versión de Microsoft que se llama Copilot y que funciona exactamente igual. Si tienes una cuenta 365 de Office, tienes la posibilidad de sacar algún provecho como precisamente como usuario registrado de Microsoft. De hecho, piensa que yo tengo, ya estoy registrado y como tengo una cuenta básica de Microsoft 365, puedo sacar quizás algunos provechos de esta inteligencia artificial. Entonces, en resumen, hasta ahora, fíjense que son cuatro. Tenemos entonces la más popular que es ChatGPT, tenemos la alternativa libre hasta ahora, que es DeepSeek, tenemos Gemini, que es de Google, y tenemos la de Microsoft, que es Copilot. ¿Ok? Entonces, va a depender de nuestra experiencia con estas plataformas que nosotros escojamos cuál es la que vamos a utilizar. ¿Ok? En nuestro caso, como les comentaba anteriormente, vamos a utilizar ChatGPT. Otra cosa que si pueden observar es que todas ellas tienen elementos en común. Todas tienen una parte donde además el cursor, donde se coloca el prompt. Todas llevan un historial en la parte izquierda de las conversaciones. Eso también lo vamos a ver con ChatGPT, al igual que Gemini. Fíjense que también tiene la misma estructura, solamente que estos paneles son expandibles o no, por eso es que no se ve quizás la parte izquierda. La DeepSeek exactamente, fíjense que tiene la misma estructura minimalista y este ChatGPT. Todas son exactamente en cuanto a la estructura igual. Y muy importante, todas ellas muestran acá en pequeño en la parte inferior y dice, ChatGPT puede cometer errores, considera verificar la información importante. ¿Ok? O sea que siempre cuando se generen información con estas herramientas, hay que verificar los datos que nos está arrojando, sobre todo cuando son datos numéricos. Entonces tenemos que verificar cuáles son los datos esperados y lo que me está arrojando la inteligencia artificial. Te los muestra y te lo dice. Y te dice, ten cuidado porque nosotros cometemos, estas plataformas cometen error. Y todas tienen ese aviso, quizás más pequeño, más grande, quizás escondido, pero todos hablan acerca precisamente de ese tema de revisar
la información, ¿ok? Ahora sí, vamos entonces a ver un ejemplo. Vamos a partir del supuesto que tenemos solamente un planteamiento de un proyecto, no tenemos solamente papel, lo básico, y nos piden que hagamos un análisis, ¿ok? Económico-financiero de este proyecto, de tal manera de estudiar su factibilidad. Ahora, vamos entonces a ver el proyecto, de hecho lo tengo ya abierto en Word, el proyecto se llama, y se lo voy a dejar el día de hoy, se llama eh, Proyecto Residencia del Sol, ¿ok? Este es el proyecto que vamos a analizar. Observen, por ejemplo, que este proyecto, en su descripción general, me dice, mira, el proyecto que tiene planteado es solamente un planteamiento muy básico, es un conjunto residencial de casas, se piensan construir 150 casas y el promedio de casa de 85 metros cuadrados, y se piensa vender en $50.000. Se espera un ingreso total de 150 casas por $50.000, entonces el ingreso total es de 7.500.000. El proyecto se espera ejecutar en 4 años, 2 años de construcción y 2 años de venta. El régimen va a ser de venta directa y se espera un financiamiento de 60% de capital propio y un 40% de financiamiento. ¿Okay? Y se dice, mira, vamos a establecer que va a haber una tasa baja de un 6% anual. Esta sería la tasa de descuento, o sea, la tasa, por ejemplo, pasiva del mercado y una inflación de 3% anual. No va a haber un valor residual porque el terreno va a ser parte de la entrega. Y aquí tiene un pequeño presupuesto de cómo se espera hacer la inversión. Por ejemplo, en el año cero, es cuando, por ejemplo, en el año cero se empieza a comprar el terreno, estudios y licencia, también entonces comprar los materiales de construcción. Luego tenemos los gastos generales de contingencia y aquí tenemos toda la inversión. La inversión va a ser entre el año cero y uno, o sea, los 2 primeros años que va a ser la construcción. Y el costo precisamente de construcción, ellos estiman que sea de 3.750.000. Y recuerden que las ventas van a ser, las ventas totales, va a ser de 7.500.000. Y aquí tenemos otros datos, pero muy básicos. Pero entonces a partir de acá, recuerden entonces que se empiezan a hacer estudios económicos para ver si este proyecto es factible o no, que si el BAN, el TIR, pero si nosotros no somos expertos en este tema, tenemos dos opciones. Uno, contratar a una persona, un economista, por ejemplo, para que haga una evaluación económica de este proyecto. O apoyarme precisamente en la inteligencia artificial. Entonces aquí tenemos, fíjense, el proyecto se llama Residencia del Sol. De hecho, este archivo yo lo voy a guardar. Lo voy a guardar para tener acceso rápido a él, lo voy a guardar en el escritorio. Guardar como, y solamente para tener acceso rápido cuando la inteligencia artificial me lo pide. Lo voy a guardar en el escritorio, y aquí está ejemplo del sol, guardar. Y entonces ahora vamos a pedirle, en esta primera tarea, le vamos a pedir a la inteligencia artificial que haga un análisis económico del proyecto para saber si es factible o no. Es la primera tarea que tenemos. Y esta es la única información que disponemos hasta ahora. Ya sabemos algunos datos claves, como por ejemplo, cuánto es el costo total del proyecto, cuánto es el costo de venta, cuál es la duración, cómo va a ser la fuente de los ingresos para el financiamiento, 60% es financiado, perdón, capital propio y 40% financiado. Y ahora, basado en los indicadores, hay que convencer a los inversionistas que es más factible invertir en este proyecto que, por ejemplo, colocar su capital en un instrumento financiero que da 8%, por ejemplo, anual. Entonces vamos a ver entonces el análisis de este proyecto. Tenemos entonces, estas serían las ventas por año, y estos son los ingresos netos que se esperan obtener, que son 3.562.500. Esa sería la utilidad neta que se espera obtener. Y por acá tenemos un costo de venta de 5%, que sería $187.500 por año. Ahora, busquemos un PROM.
Como yo les comentaba inicialmente, yo les voy a dar una carpeta con una serie de prompts que vamos a ir utilizando y ustedes pueden reutilizarlo y ajustarlo a las necesidades que tengan. En este caso, ya tenemos entonces nuestro contexto, que sería el proyecto completo. Recuerden, puedo copiar toda esta información y colocarla como contexto. O el contexto puede ser un archivo adjunto, en este caso el archivo de Word. Así que voy a buscar el prompt. Voy a buscar un prompt que permita hacer un análisis de factibilidad del proyecto. Y acá lo tenemos, fíjense. De hecho, ya yo lo tengo acá. Fíjense, este es un Profe, ejemplo de un prompt. disculpe la interrupción. ¿Sí? ¿Ese archivo Word, ustedes lo van a compartir o hay que tomar apuntes? No. Todo lo que estamos haciendo yo lo voy a compartir. Súper, Entrada y vale, salida. Ajá, las vale, vale. entradas para su ejercicio yo lo voy a compartir y la salida que generamos hoy también la voy a compartir. Todo lo voy a compartir junto con las clases. Súper, vale, No vale, hay gracias. problema. Entonces, acá tenemos un ejemplo, fíjense, acá tenemos un ejemplo de un prompt que cumple con esos elementos que yo les comentaba. Observen, por ejemplo, acá tenemos, primero en el prompt tenemos el rol profesional. Estoy indicando, la instrucción es, asume el rol de un experto en gestión de proyectos, con especialidad en estudio de viabilidad de proyectos. ¿Ok? Entonces, luego, recuerden que intermedio tenemos un contexto, pero que ya lo tenemos en Word. Entonces, obviamente que lo vamos a adaptar. La tarea la tenemos acá. Genera un análisis de factibilidad económica y financiero para este proyecto de construcción. El análisis debe incluir un paso a paso detallado de los cálculos necesarios para determinar la viabilidad económica y financiera del proyecto. Asegúrate de considerar aspectos como la estimación de costo de construcción, los ingresos esperados, el análisis de rentabilidad, el flujo de caja, la tasa interna de retorno, el valor presente neto y cualquier otro indicador relevante. El informe debe presentar una conclusión y de aquí en adelante, fíjense que empieza el cierre, ¿no? Ya esta es la tarea, lo concreto, los cálculos que va a hacer. Y aquí empieza entonces ya el cierre, el informe, o sea, las recomendaciones de lo que va a hacer. El informe debe presentar una conclusión clara y detallada sobre la viabilidad del proyecto, destacando los factores clave que los interesados deben considerar para tomar las decisiones informadas. Incluye gráficos, tablas o cualquier otra representación visual que facilite la comprensión de los datos y resultados. Entrega un acta que sea lista para ser presentada a los stakeholders principales. Entonces, acá fíjense que tenemos entonces, como les comentaba, esta parte ya es el cierre, ¿no? Dándole ya los consejos y recomendaciones de lo que yo espero y cómo quiero que actúe. Tenemos entonces lo primero que sería que es lo que es el equivalente a nuestro rol profesional. Este rol profesional, acá tenemos entonces la tarea debemos darle contexto que es un archivo .doc. De hecho, ya lo tenemos como un archivo .doc que está en el escritorio. Y acá tenemos entonces el cierre del proyecto. Fíjense de todos los modelos que aparecen, que se pueden conseguir en Internet acerca de la ingeniería de PROM, o sea, la forma de cómo tú ingenias crear las instrucciones. Esta, fíjense que es una muy práctica, muy técnica y metodológica, ¿ok? Que se refiere entonces a los pasos, ¿no? Rol, contexto, tarea y cierre. Y siendo así, entonces yo lo único que le voy a indicar a él, al, a la inteligencia artificial, es el compartir el archivo de Word. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a tomar este archivo de Word, voy a tomar este archivo de Word, o por lo menos el texto, lo voy a copiar con control C. Me voy a la inteligencia artificial seleccionada, en mi caso, por ejemplo, para empezar a probar con ChatGPT, voy a pegar entonces la información. ¿Ok? Pego entonces el prompt. Entonces, en lo que corresponde al contexto, que es un archivo de Word, en este caso, vamos a utilizar el icono más que trae el chat GPT para adjuntar el archivo, añadir archivos y más. Y él te pregunta, o sea, ¿dónde está la información? ¿La tienes en Google Drive? ¿Quieres entonces añadirlo en fotos y archivos? En mi caso está en un archivo. Añadir fotos y archivos. Se abre el explorador de Windows, busco el archivo que previamente guardé en el escritorio,
que guardé en el escritorio, y busco entonces el archivo de Word. Aquí está, ejemplo, el sol. Y le digo abrir. Voy a esperar que él se cargue. Fíjense que aparece una barra de progreso en forma circular. Aquí ya se cargó el archivo, ya se cargó el contexto. Recuerden que tengo que hablar un poco del contexto, entonces le voy a decir entonces, luego de que del PROM, luego en el PROM de que le di el rol profesional, le voy a decir, te adjunto archivo de Word con el proyecto a analizar. Analizar. Que luego viene, genera un análisis factible económico y financiero para este proyecto de construcción. ¿Para cuál? Precisamente para el que le estoy juntando. Y observe entonces que viene toda la otra información. Si quiero ser más preciso, le puedo decir, mira, entrega un acta que sea lista para ser presentada a estas órdenes principales, coma, en formato de Word. Si queremos ser mucho más precisos. Entonces, claro, ya tenemos entonces todo listo. Rol, contexto, tarea y cierre. Y ahora usamos este icono que tenemos acá, que es muy común en todas las plataformas que vamos a ver, que es subir o mandar entonces estas instrucciones y esperamos unos segundos mientras él lee la información, hace el análisis y procesa precisamente el pedido que le estamos haciendo de la tarea. Y recuerden que al final que yo le estoy pidiendo va a ser un archivo de Word. De hecho, fíjense que me está mostrando primero me hace una introducción, ¿no? Del informe que va a presentar. Una pequeña introducción con los datos del proyecto. Luego me muestra la estructura de inversión inicial y todo esto es lo que él está consiguiendo en el archivo de Word. Los ingresos por venta, el análisis del flujo de caja, ¿okay? Que también es la tabla que yo le presenté en Word. Luego comienza con los cálculos financieros. Acá, como yo le indiqué que me hiciera los cálculos, me dice, mira, lo primero es los cálculos financieros. Entonces, el valor presente neto, y te dice cuáles son las variables a utilizar correspondientes a este proyecto. Y dice, mira, T es el año, tasa de descuento 8%, basado en este proyecto. Luego dice, mira, va a mostrarte, generaré los gráficos provisionales del flujo de caja y la rentabilidad del proyecto. Conclusión, basado en el análisis, aquí está el banner TIR, ¿ok? Eh, acá fíjense que quizás lo que no hizo fue el paso a paso. Entonces yo puedo corregirlo. De hecho, observen que yo tengo una primera versión del archivo y observen que él crea un hipervínculo. Me dice, bueno, descarga el informe, ya lo tengo listo. Me dice, he generado el análisis completo de un archivo de Word que incluye el análisis de viabilidad económica y financiera, los cálculos detallados, los indicadores del PN y TIR, gráfico ilustrativo y flujo de caja proyectado. Puede descargar el informe a continuación. De hecho, vamos a revisarlo, ¿okay? De tal manera de que ver qué es la información que me suministró y si yo quiero hacer algún tipo de ajuste para volver a regenerar ese informe. Así que presionamos clic, descargar el informe y esperamos unos segundos. Fíjense que ya en la parte superior aparece la descarga del archivo. Aquí está el informe de proyecto Residencia del Sol. Y aquí está el hipervínculo entonces para abrir este archivo. Y vamos a ver entonces esperar que se abra en Word para observar precisamente el resultado de ese análisis que le mandamos a hacer. Y aquí está, fíjense. Análisis de la viabilidad económica y financiera del proyecto. Este informe presenta el análisis de viabilidad económica y financiera para el proyecto Residencia del Sol. Estos son los datos del proyecto que nosotros le indicamos. Esta es la estructura de inversión inicial, los ingresos por venta, el flujo de caja y análisis financiero, el TIR estimado de 35%. Aquí están los gráficos. Y debería mostrarme los gráficos. Vamos a ver. A continuación están los gráficos. Pero veo que no me mostró ni los gráficos, no me está mostrando los gráficos ni las conclusiones. De hecho, y las recomendaciones. Veo entonces que en este archivo por lo menos no lo mostró. Así que yo voy a devolverme otra vez al prompt y decirle que el archivo de Word no incluye los gráficos. Y podemos hacerle entonces los ajustes. Como les comentaba, y de hecho me lo dice abajo, que él puede cometer errores. Así que verifica la información importante. Le voy a decir que el archivo de Word
debe contener el paso a paso de los cálculos también le podemos decir, mira, una introducción más amplia, una introducción más amplia. Vamos a decirle que haga una introducción más amplia de al menos 2 párrafos, por ejemplo, mira, de al menos 2 párrafos. Debes incluir la gráfica, debes incluir la gráfica y el análisis e interpretación de los indicadores. Y cierra con las conclusiones y recomendaciones. Explica por qué el proyecto es factible. Explica por qué el proyecto es factible. Fíjense que nos comunicamos como un lenguaje natural, ¿no? Inclusive él va a corregir los errores ortográficos y yo simplemente le digo, mira, el archivo Word debe contener el paso a paso, que veo que no lo tiene. ¿Ok? Entonces me dice, voy a mejorar el archivo Word según tus indicaciones, agregando los detalles de los cálculos paso a paso, una introducción más extensa, el análisis e interpretación de los indicadores y las conclusiones y recomendaciones detalladas sobre la viabilidad del proyecto. Este es el nuevo formato que te entregaré. Una introducción, cálculo paso a paso, un gráfico incluido, el análisis de indicadores, las conclusiones. Y me dice, voy a actualizar el archivo ahora. Y ya me dice, mira, actualicé el archivo. ¿Ok? Actualicé el archivo y aquí entonces está descargar el informe actualizado. Entonces, a veces, dependiendo del objetivo, lo que queramos entonces obtener de la herramienta, debemos precisamente hacer los correctivos que sean necesarios. Y de hecho, es una de las primeras recomendaciones que nos da la herramienta en la parte inferior, que queremos verificar siempre la información. Y acá, entonces, fíjense que tenemos ahora sí el análisis y viabilidad del proyecto. Okay, tenemos los cálculos paso a paso de lo que se hizo. Aquí tenemos cómo calculó el BPN, la tasa interna de retorno, el análisis de los indicadores. Me dice, mira, el BPN dio positivo. Sugiere que el proyecto genera beneficios netos superiores al costo de la inversión inicial cuando se considera el valor temporal del tiempo. Eso significa que desde una perspectiva económica el proyecto es viable y rentable. Y la tasa interna de retorno me dice que supera la tasa de descuento del 8%, lo que también indica que el proyecto es rentable y que la tasa de retorno esperada es mayor al costo de la financiación y otros costos asociados. Me dice de la gráfica, aquí tenemos la gráfica, lo que tenemos simplemente que ajustarla al tamaño, por ejemplo, vertical de Word. Y luego, en la parte inferior, vamos a tener, o deberíamos tener entonces, las conclusiones y recomendaciones. Conclusiones, el proyecto Residencial del Sol presenta una viabilidad económica y financiera sólida. Y aquí te muestra entonces el por qué. Y entonces observen toda la cantidad de trabajo. No tenemos que, en teoría, contratar a un experto solamente para hacer el análisis financiero del proyecto, sino que mire que tenemos entonces con la inteligencia artificial la posibilidad de crear precisamente algunos informes con unos estándares y eso se va a ver más evidente cuando estemos usando formatos que tengan que ver con los estándares, por ejemplo, o la sugerencia, mejor dicho, de el Playbook 6 y 7. Okay, aquí tenemos entonces el primer entregable, como por decirlo de una manera, de esta primera parte del curso, que sería el informe del proyecto Residencial Sol actualizado. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos ya en la clase? Tenemos el PROM, que también lo voy a compartir con ustedes. El PROM, tenemos entonces el caso práctico y tenemos la salida, que es el informe precisamente de la viabilidad del proyecto. De hecho, lo voy a guardar
Este archivo lo voy a guardar en el escritorio para también compartirlo con ustedes al finalizar la clase. Así que le digo guardar como. Y nos vamos al escritorio. El escritorio. Y acá entonces está informe de residencia del sol actualizado, escritorio. ¿Okay? Y aquí está el ejemplo. Y aquí está guardado. ¿Ok? Entonces ya tenemos también el archivo. El archivo. De hecho, cuando lo grabó como modo compatibilidad para que después sea abierto inclusive con la versión 2003 de Word. Ok, yo simplemente lo actualicé y ya. Ya tenemos entonces nuestro primer documento que se generó. Fíjense que aquí de eso se trata la inteligencia artificial generativa. No es de solamente preguntar qué es, por ejemplo, la clorofila. Es de generar información. ¿Ok? Precisamente en nuestra área de trabajo. Y aquí tenemos un formato estándar de cómo se presenta un análisis de viabilidad económica y financiera de un proyecto. De hecho, él me creó la conclusión, la introducción. Pueden decirle, mire, yo quiero que este informe no puede tener menos de 6 páginas. Y él buscará la manera de que ese informe tenga 6 páginas. Las conclusiones y recomendaciones no tienen que tener menos de 5 párrafos. Hará todo lo necesario para poder entonces generar la información en esos términos. ¿Ok? Entonces ya tenemos el primer documento, la viabilidad. Mira, ya el proyecto es viable. Pero recuerden que es un trabajo técnico inicial. No hemos hecho nada del proyecto, apenas teníamos un borrador, hicieron un análisis financiero del proyecto y es viable. Ahora debemos presentárselo. Eso que calculamos que tenemos que presentárselo precisamente a los interesados, a los stakeholders o a los involucrados, como se les llama ahora. No los interesados, sino los involucrados. ¿Ok? ¿Quiénes son? El promotor principal, el dueño de la empresa, al equipo de trabajo, al banco, ¿ok? A todos los interesados entonces en este proyecto. Entonces, ¿cómo se hace? Tenemos que crear otro documento que generalmente se conoce como el business case o el caso de negocio. ¿Hay un prompt para eso? Sí. Vamos a abrirlo acá. Empezamos a buscar ahora. El segundo paso sería crear entonces el business case del proyecto. De hecho, aquí vamos a buscarlo. Aquí está. Fíjense que es corto. Prompt para pedir a la inteligencia artificial que genere el caso de negocio. Y aquí está, fíjense, eres un experto en gestión empresarial. Aquí cambió un poco el rol. Fíjense que ahora el rol no va a ser de un experto en análisis financiero y económico de proyectos. Ahora él tiene que tener un experto en gestión empresarial para poder convencer precisamente a los stakeholders, comenzando con el dueño de la empresa, al promotor principal, al banco, a todos los necesarios. Entonces le estamos diciendo, mira, eres un experto en gestión empresarial, redacta un caso de negocio profesional para el proyecto antes analizado. Esto solo en el caso de que continuemos con la conversación. Ahora, si lo vamos a hacer en otra plataforma de inteligencia artificial o en una conversación nueva, tenemos que enviarle el archivo donde está el análisis de factibilidad del proyecto, que ya lo tenemos, ¿ok? Pero en este ejercicio vamos a partir del supuesto de que vamos a seguir la conversación. Entonces, eres un experto en gestión empresarial. Redacta un business case profesional para el proyecto antes analizado. Incluye las necesidades, objetivos, con esta estructura que se llama SMART, y vamos a ver qué se trata, beneficios, análisis de alternativas, costos, ROI, riesgo y una conclusión persuasiva. Espero que seas muy profesional y explícita, que sea, o sea, la información sea muy profesional y explícita y que esté lista para ser presentada a los stakeholders principales. Muchas gracias. Obviamente que recuerden que si lo queremos en Word, debemos decirle que precisamente lo haga en Word, cuántas páginas quiere que tenga, si quiere que tenga una introducción, todo eso se lo podemos pedir. Pero en esencia, vamos a partir simplemente de que ya él maneja el contexto. Ese contexto del proyecto ya él lo maneja en la memoria de la conversación y él lo puede recuperar. Así apaguemos la máquina y después la aprendemos el día siguiente, la semana siguiente. Si yo busco la conversación, él va a estar en la capacidad de retomar toda la data que tiene en la conversación guardada en esta sesión precisamente del usuario. Entonces, vamos a tomar estos datos y lo vamos a copiar. Y vamos entonces otra vez a ChatGPT.
¿Cómo es eso de que una conversación anterior? Observen, por ejemplo, y es un detalle, que en ChatGPT él tiene las diferentes conversaciones que se han hecho con él en un usuario. Solamente que en mi caso, como yo tengo una cuenta compartida con otro usuario, aquí fíjense que se mezclaron conversaciones de otras personas. Por ejemplo, cómo convertir una imagen en póster, remasterización de un logo, una imagen de la bandera de Estados Unidos e Israel, vida y obra de Nebrija, o sea, otras personas que han utilizado también esa cuenta compartida. Pero, ¿dónde está mi conversación? Mi conversación está activa acá y se llama análisis de viabilidad financiera. Si yo quisiera, si yo quiero, mejor dicho, puedo darle un nombre a esta conversación de tal manera que yo pueda recuperarla. ¿Cómo? Si yo me coloco encima de la conversación, observen que del lado derecho hay 3 puntos suspensivos. Si yo presiono un clic, acá me dice cambiar el nombre. Cambiar el nombre. Y yo puedo darle un nombre, ejemplo, Proyecto El Sol. Y puedo colocarle una fecha, por ejemplo, 18/08/2025. Esta fue la conversación sobre el proyecto El Sol, el 18/08/2025. Y enter. Esta conversación, a pesar de que estoy en una cuenta compartida, ella se grabó con este nombre. ¿Qué pasa? Que si yo, por ejemplo, apagué la máquina o inicié otra conversación, fíjense que si yo inicio otra conversación, nuevo chat, si le digo que quiero un nuevo chat, todo lo que estaba anterior, fíjense que desapareció, pero de pantalla, porque esta es una conversación nueva, pero no significa de que toda esa data y esos cálculos, esos indicadores que él maneja sobre nuestro proyecto se perdieron. ¿Qué debemos hacer nosotros? Simplemente debemos abrir la barra lateral, aquí está el icono, abrir barra lateral y buscar el chat. De hecho, tenemos el comando buscar chat. Aquí está, buscar chat. Y entonces yo, en medio de esa cantidad de conversaciones que tienen otros usuarios en esta cuenta compartida, le digo, mira, yo quiero buscar un proyecto que tiene. Yo me acuerdo que la fecha es 18/08/2025. ¿Ok? Y espero entonces, me dice 18/08/2025. Voy a colocarle, por ejemplo, el sol. El sol. Y él debería buscar, vamos a ver aquí si consigo, no voy a buscar Proyecto El Sol, proyecto El Sol. Vamos a buscando así como Proyecto El Sol. Ok, debemos buscarlo por acá. De hecho, él debería mostrármelo rápidamente, pero sin embargo lo tenemos acá, como es la última que tenemos abierta, que es esta que está acá, quizá por eso no lo abrió, pero yo lo he probado anteriormente y con un proyecto anterior, él automáticamente me busca la conversación. Pero aquí tenemos la opción de buscar chat. ¿Lo tienen todas las plataformas de inteligencia artificial que vimos anteriormente, como Gemini, DeepSeek o Copilot? No, pero sí ChatGPT la tiene. Pero acá tenemos la conversación. Este fue el chat. Y él, cuando carga la conversación, fíjense que vuelve a cargar todo lo que hizo hasta el último punto, ¿ok? Y ahora vamos entonces a continuar. De hecho, él me dice, mira, necesita más ajuste, él está pendiente, y ese fue el punto donde quedó. Ahora yo voy a pegar ahora el nuevo prompt, porque ahora yo no quiero es que él me presente ya algo más formal. Él hizo un análisis financiero y económico del proyecto. Ahora preséntame, o sea, una propuesta de negocio. Vamos a presentárselo a los involucrados del proyecto. Entonces, eres un experto en gestión empresarial, redacta un business case profesional para el proyecto antes analizado, incluye las necesidades, objetivos. Vamos a colocarle que incluya no solamente las necesidades, incluye una introducción amplia y una introducción amplia, las necesidades, objetivos SMART, beneficios, análisis de alternativas, los costos, errores, riesgos, y una conclusión persuasiva bastante amplia,
¿Ok? Espero que sea profesional, espero que sea muy profesional y explícita. Y que sea lista para ser presentada a los stakeholders principales. Muchas gracias. ¿Okay? Fíjense que me despedí con muchas gracias, pero aquí me faltó simplemente decirle que el formato es Word. Vamos a colocarlo inclusive, que es el stakeholder principales. Acá le voy a decir entonces que el formato, entre paréntesis, el formato debe ser Word. ¿Okay? Para decirle que el formato va a ser Word y le mandamos entonces la nueva introducción. Ahora le estamos pidiendo, ahora es, mira, preséntame ahora el caso de negocio, una presentación. Solamente que se lo estoy pidiendo en Word, pero puede ser el insumo para hacer una presentación, por ejemplo, en PowerPoint, en Canva. Pero, mira, voy a redactar un business case profesional para el proyecto Residencial del Sol, detallando todos los elementos claves que mencionaste. Introducción amplia, necesidades, objetivos SMART, beneficios, análisis alternativas, costos, ROI y riesgo. Ok, me dice, mira, ya terminó. Dice que duró solamente unos segundos y he generado el business case completo y profesional del proyecto Residencial del Sol. Incluye todos los elementos listados como introducción para descargar el documento desde el siguiente enlace, descargar Business Case. Entonces recuerde que nosotros fuimos la que pedimos que la descarga fuese en Microsoft Word. Y acá en la parte superior, observe entonces que tenemos la descarga y lo que resta es simplemente mandar a abrir este archivo. Y acá tenemos entonces el Business Case. Es un Business Case, un caso de negocio para una reunión con los stakeholders donde tenemos una introducción. El proyecto Residencial del Sol propone la construcción de un conjunto residencial de 150 casas, con toda la información que él tiene en memoria. Tiene un positivo y un alto ROI, las necesidades de este proyecto. Entonces, él redactó las necesidades. Miren, el mercado inmobiliario local presenta una demanda creciente de vivienda de calidad por precios accesibles. La necesidad de este proyecto radica en la carencia de opciones habitacionales dentro de un segmento en la región, lo cual genera una oportunidad de negocio significativa. Acá están los objetivos de SMART en cuanto a la sigla. ¿Okay? Objetivos que sean específicos, que sería la S. Aquí están los objetivos específicos, que es construir y vender 150 casas, que sean medibles, esos objetivos, o sea, que generar ingresos de 3.750.000 por año, alcanzables con una inversión inicial de 3.750.000 y un financiamiento de 40%, tiene los recursos para llevar a cabo el proyecto. Relevante sería la R de SMART. La venta de las casas contribuirá a cubrir la demanda local de vivienda. Y limitados en el tiempo, que sería la T, completar la construcción en 2 años y la venta en 2 años adicionales, con un análisis de rentabilidad realizado anualmente. Acá tenemos entonces los beneficios del proyecto, como la generación de ingresos, alto retorno sobre la inversión, con un TIR positivo, satisfacción de la demanda local, valor de marca. Aquí tenemos algunas alternativas, existen varias alternativas para este proyecto, pero el análisis ha demostrado que la opción de construcción y venta directa es la mejor opción sostenible. Y acá tenemos entonces los costos asociados al proyecto de compra del terreno, estudio de licencia, construcción, supervisión, gastos, total de inversión. Tenemos entonces cómo fue el ROI del proyecto, los riesgos del proyecto. Le indicamos que nos mostrarán algunos riesgos del proyecto, por ejemplo, riesgos del mercado, riesgos en la construcción que se podían presentar, riesgos financieros y riesgos legales. Y acá tenemos entonces la conclusión. Este sería precisamente el documento para esa presentación. Esa presentación donde estamos demostrando precisamente que el proyecto es factible. ¿Okay? Estamos demostrando los indicadores que lo demuestran. Estamos demostrando inclusive el retorno sobre la inversión para los principales inversionistas del proyecto y para el banco. Y recuerden que en base a la amplitud que quieran que tenga este informe, se lo podemos pedir a la inteligencia artificial. De hecho, todo lo que necesitemos se lo podemos pedir en base a la información que hasta ahora manejamos. Y ahora tenemos otro documento que sería nuestro caso de negocio, que es el Business Case. ¿Okay? Y este también archivo, que es un archivo de salida, lo voy a guardar para compartirlo también una vez finalizado el curso. Vamos a decirle acá, guardar como, y examinar. Vamos entonces a
decirle que este va a ser el business case del proyecto. Aquí está, este va a ser entonces el nombre del archivo con el cual voy a descargar esta información. Lo voy a guardar en un formato más reciente de Word. Y continuamos entonces con el siguiente punto. Ya tenemos entonces el business case. Recuerden que estos dos documentos son parte de la fase de inicio del proyecto. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué otros documentos, por ejemplo, podemos generar ahora. El prompt, que es para pedirle a la inteligencia artificial que genere un business case, está numerado con el número 2, también lo vamos a tener disponible para descargarlo precisamente desde la carpeta de los prompts. Y ahora continuamos, porque ahora vamos entonces vamos a hacer un acta de inicio, ¿ok? Mira, entonces vamos entonces a hacer, vamos a suponer que esa presentación precisamente era para el promotor principal del proyecto, y se lo aprobaron, fue aprobado por el banco, ok, sí, vamos a hacer el proyecto. Entonces, bueno, vamos entonces ahora a preparar un acta de inicio, ok, entonces fíjense que acá tenemos otro ejemplo de un PROM, pero para el acta de inicio. Obviamente que es un documento un poco más amplio porque aquí tenemos que indicarle o sea, todo el insumo que nos va a servir para empezar a desarrollar el proyecto, inclusive colocando la fecha de inicio, quiénes van a ser los involucrados en el proyecto, cuáles restricciones pueden haber, que involucren los riesgos, el plan de gestión de riesgos, cuáles van a ser los criterios de éxito, ok, y de hecho le estamos pidiendo algunas sugerencias iniciales en cuanto a cómo estructurar los entregables del proyecto. Es simplemente un documento inicial. Recuerden que en la presentación anterior era con los stakeholders y luego de demostrar que el proyecto era factible, de conseguir la aprobación por parte del promotor principal y por parte del banco, entonces ahora vamos a crear un acta de inicio del proyecto para comenzar los trabajos precisamente de elaboración de los documentos y presupuestos y los desgloses de los trabajos, pero hasta ahora lo que tenemos es una aprobación. Sí, el proyecto se aprobó, vamos a desarrollarlo. Y acá tenemos entonces un prompt que nos va a permitir crear precisamente un documento un poco más desarrollado, donde también tenemos una área o una sección que corresponde a el rol profesional. Ahora fíjense que le estamos diciendo que actúe como un project manager altamente experimentado en la industria de la construcción. Y partiendo de que en la conversación la vamos a seguir en ChatGPT y que ya tiene los documentos en memoria, cuando me refiero a documento es, tiene la viabilidad del proyecto, tiene también la presentación del caso de negocio. Y ahora entonces le vamos a pedir que genere un documento un poco más desarrollado, un poco más explícito. Y entonces dice, mira, redacta un acta de constitución de proyecto clara, estructurada y profesional, asegurando que cumpla con los estándares del PMI. Fíjense que aquí le estamos pidiendo a la inteligencia artificial que vaya a esos libros, por ejemplo, el PMBOK 6, el PMBOK 7, y vea qué propone él en la fase de inicio, precisamente en el subproceso correspondiente a la creación o el formato para presentar un acta de constitución clara. Entonces, eso se lo estamos pidiendo que lo haga él con nosotros. Entonces, investigación y que en base a lo que está en esa sugerencia de ese libro, que tiene más de 1000 páginas, que cree nuestro documento. Entonces, de aquí nos estamos diciendo. Entonces, ahora, asegúrate de incluir los siguientes elementos. Tarea. Esa es la tarea. Después que ahí comienza la tarea. Asegúrate de incluir los siguientes elementos claves y detalles proporcionados del proyecto. Que de hecho esta información ya la maneja, pero nosotros en este ejemplo se la estamos suministrando. ¿Ok? Se la estamos suministrando. Por ejemplo, ya él sabe cómo se llama el proyecto. Proyecto Residencial El Sol. La fecha de inicio si no la conocía. Así que vamos a decir, mire, este proyecto va a ser para el 15, por ejemplo, de noviembre. Vamos a tentativamente el 15 de noviembre. La duración también la manejaba él, pero igualmente se la vamos a suministrar. Y sobre todo si estamos usando una conversación, por ejemplo, en DeepSeek o en Gemini, en Copilot,
para que él también, aparte de darle los adjuntos, él tenga el contexto completo. Propósito y objetivo del proyecto. El propósito fundamental del proyecto Residencia del Sol es desarrollar un conjunto habitacional accesible, funcional y rentable, orientado a satisfacer la creciente demanda de vivienda en el segmento de población urbana. Eso lo desarrolló en el Business Case. A través de la construcción y comercialización, todo esto ya él lo tenía en el Business Case. ¿Ok? Él sacó el propósito en el Business Case. El alcance, el proyecto comprende un desarrollo de todo esto, es parte del business case que estaba manejando. Sin embargo, nosotros se lo vamos a recordar. Lo que le estamos incorporando nuevo son los stakeholders, o sea, ¿quiénes van a ser todos los involucrados? Promotores, inversionista principal, la entidad financiera, banco, la empresa constructora, supervisión técnica, inventoría, interventoría, municipalidad, gobierno local, clientes y compradores de vivienda, la comunidad local, vecinos, equipos de comercialización, proveedores, insumos y servicios. Eso van a ser todos los involucrados en el proyecto. Los requisitos clave van a ser requisitos técnicos de infraestructura, y podemos colocarle todo lo que yo quiero que él desarrolle. Las restricciones que pueda conseguirse, restricciones de presupuesto, restricciones de tiempo, de normativas y regulatorias, restricciones de diseño y terreno, restricciones del mercado, restricciones contractuales, riesgos técnicos de conducción, riesgos financieros, riesgos de mercado, riesgos legales y regulatorios y riesgos externos. Y que te presente solamente por ahora en una forma muy global por encima un plan de gestión de riesgo. El proyecto debe contar con un plan de monitoreo y control de riesgo actualizado periódicamente y que me indique cuáles son los criterios de éxito, que son cumplimiento del alcance, cumplimiento del cronograma, cumplimiento del presupuesto, la rentabilidad. Todo eso va a incluirlo en el acta. Acá le estoy diciendo otra vez, le estoy otra vez dándole tareas, le digo, mira, ese documento que vas a crear incluye un cronograma detallado del proyecto a nivel del WS que tú propongas por ahora. Después yo le puedo dar las directrices del WS con los hitos principales a alcanzar. Estructura el documento de manera profesional, utilizando un lenguaje técnico y orientado a la acción. Evita redundancia, asegúrate que la redacción sea clara y persuasiva. Entrega un acta que sea lista para ser presentada a los stakeholders principales. Pregunta clave. Ok, esta parte también es parte del cierre, fíjense. Si yo quiero que la inteligencia artificial, antes de hacer la tarea, se comunique conmigo en el caso de que requiera más información, se lo podemos pedir de esta manera. Fíjense, pregunta clave. Hazme las preguntas necesarias para completar con éxito la tarea asignada. ¿Ok? De esta manera que él no asuma por defecto algunas cosas y todo lo que necesite me lo pregunte. De hecho, lo va a hacer. Dice, por ejemplo, no sabemos en qué país está este proyecto. No sabemos en qué país es. Aquí estamos haciendo un proyecto, pero no sabemos en qué país es. ¿Cuáles son cómo se llama la empresa constructora? ¿Cuál es esa comunidad? O, por ejemplo, ¿cuáles son los requisitos, por ejemplo, de normativas de qué país es? Todo eso podría preguntármelo, ¿no? Si quiere, si yo espero que lo desarrolle correctamente. Pero vamos a esperar, entonces vamos a ver el efecto ahora de cerrar. En el cierre, colocarle esta instrucción, que haga preguntas. Hazme la pregunta necesaria para completar con éxito la tarea asignada, porque estoy seguro que aquí lo va a pedir, porque no está incluido aquí dentro de la descripción. Así que vamos a copiar entonces esta información. Digo, bueno, vamos a entonces crear el documento hecho se llama Acta de Constitución de Proyecto. ¿Okay? Que no es lo mismo que el contrato administrativo que firman entre las partes. No, esto es un acta de inicio precisamente para comenzar nuestro trabajo técnico, ¿no? Entonces ahora vamos a irnos nuevamente a ChatGPT. Recuerden, va a llegar un momento que si ustedes tienen la versión solamente gratuita, siguen avanzando, y un momento que le va a decir, mira, ya acabaste, o sea, consumiste la cantidad de consultas que puedes hacer por periodo de tiempo. Espera tanto tiempo para que puedas continuar adelante. Pero recuerden entonces que alternativos, si no quieren comprar un plan de ChatGPT, tienen el DeepSeek. Se pasan al DeepSeek, cargan entonces la información que generaron en ChatGPT y continúan con DeepSeek. ¿Ok? Pero entonces vamos a suponer que estamos todavía, porque apenas hemos hecho solamente estas consultas. Vamos a pedirle ahora otras instrucciones más a través de su cursor
Vamos a pasarle este prompt. ¿Ok? Fíjense que no le estoy indicando el contexto porque ya lo está manejando en esta misma conversación. Y le mando ahora el prompt. Le mando el prompt. Y tal, para crear un acta de constitución de proyecto profesional en línea, mira, entonces se detiene, me dice, mira, para crear un acta de constitución de proyecto profesional y alineada con los estándares del PMI, necesito recopilar información adicional y confirmar algunos detalles claves. Aquí están las preguntas. Me da una serie de preguntas. Entonces, vamos a ver las preguntas. Pero el presupuesto total del proyecto. ¿Cuál es el presupuesto total del proyecto Residencia del Sol? Eh, de hecho, él ya maneja, puede comprar los roles y responsabilidades de los stakeholders. No. Vamos a darle, por ejemplo, las claves. El presupuesto, recuerden que el presupuesto de este proyecto es de 3.750.000. 3.750.000 dólares. Este es el presupuesto del proyecto. Otra cosa le vamos a suministrar que tenemos a mano, la fuente de financiamiento. eh, recuerda, recuerda el caso de negocio que tienes en memoria. Que tienes en memoria. Okay, noto que ya tiene un business case de este proyecto donde habla de los financiamientos, cómo va a ser los porcentajes. ¿Qué otra cosa? Detalles de tal orden. Los roles responsabilidades. Este me ayudará a definir claramente la expectativa. No lo tengo. Cronograma del proyecto. ¿Cuál es el desglose más específico de las tareas principales del proyecto? Es decir, actividades dentro de la fase del proyecto. Cronograma. Con respecto al cronograma, haz tú la proposición, la propuesta. Obviamente que esto lo vamos a pulir después, por eso simplemente como un documento inicial, digo, mira, haz tú la propuesta que después nosotros vamos a sacar, en base a eso sacamos o pulimos lo que va a ser la estructura de desglose de trabajo. ¿Qué otra cosa? Restricciones de ubicación, normativas, riesgos específicos, criterios de calidad, plan de gestión, propuesta. Todo lo demás debe ser desarrollado, propuesto y desarrollado por ti, desarrollado por ti. El proyecto se ejecutará vamos a suponer que sea en Maracay. Maracay, Estado Aragua, Estado Aragua, y las regulaciones que aplican a Venezuela. A Venezuela. Ok, como este es un documento inicial de trabajo, entonces, y si no tengo toda la información, por ejemplo, quiénes son, cuáles son las fuentes de financiamiento, ya las tiene dentro del business case, el presupuesto también. Y lo demás le estoy diciendo que él lo proponga, que haga la propuesta. Y por lo demás, el proyecto le estoy dando un contexto que va a ser en Maracay, Estado de Aragua, y las regulaciones que aplican a Venezuela. Entonces, mandarle entonces esta instrucción para tener entonces ya una guía que sería esta acta de inicio, precisamente del desarrollo de la planificación del proyecto, basado en este prompt, que va a servir es como una guía. Recuerden que él tiene una información, eh, y lo que quiero ahora es que la desglose, por ejemplo, la desglose ahora con esta nueva instrucción. Entonces, esperamos un momento, fíjense que aquí quizás va a demorar unos segundos más, dado los elementos que le estamos mandando a que ejecute, y esperamos entonces que él haga su trabajo, ¿okay? Y nos dé entonces la respuesta al informe. El informe debe ser un archivo de Word, de hecho lo va a dar por defecto.
esperamos un momento, ¿verdad? Para ver entonces el resultado de esta parte. Y esto me debe recordarle que genere el documento en Word. Ya que se había quedado como que pensando y quizás me faltó decirle que generar el documento en Word. A pesar de eso, él debió haber generado en pantalla. Pero recuerden que él comete errores y por eso debemos estar pendientes precisamente de todos estos detalles. Aquí sí me está diciendo, está trabajando, está analizando. Y si nosotros muchas veces vemos que él se queda en llegar guindado, simplemente queremos refrescar la pantalla y ver hasta la última conversación para partir de ahí. Pero fíjense que aquí ya me respondió eso que sería un caso extremo. Aquí me dice, he generado el acta de constitución del proyecto para el proyecto residencial del Sol, con todos los elementos que solicitaste, incluyendo los detalles de cronograma, riesgos, objetivos y más. O sea, aquí tenemos entonces el vínculo al acta de constitución del proyecto. ¿Qué diferencia hay con el caso de negocio? Fíjense que aquí, por ejemplo, hay una propuesta de la fase del proyecto, ya hay una fecha de inicio, ¿ok? Y precisamente vamos a ver entonces ahora el resultado de esta acta para ver si debemos, por ejemplo, hacer algún tipo de corrección. Aquí está, fíjense, acta de constitución del proyecto, tenemos la introducción, el propósito y los objetivos del proyecto, esto que lo está repitiendo precisamente del caso de negocio, que los objetivos del SMART, tenemos el alcance, ahora tenemos los dashboards del proyecto, ¿qué otra cosa? Tenemos los requisitos clave y restricciones, tenemos las restricciones de presupuesto, ya que aquí sí, fíjense que es específico, tenemos un presupuesto limitado a 3.750.000. Tenemos una restricción de tiempo, ya que el proyecto tiene que ejecutarse en 4 años. Restricciones normativas regulatorias, proyecto de cumplir con las regulaciones locales de urbanismo y construcción, que se incluyen restricciones de altura, densidad y permisos ambientales. Restricciones de diseño, el terreno, limitaciones físicas que afectan el diseño de la vivienda, por ejemplo, pendientes, acceso, restricciones de mercado, restricciones contractuales. Aquí tenemos algunos riesgos asociados al proyecto, como riesgos técnicos de construcción, financieros, de mercado, y el plan, ¿cómo sería el plan de gestión de riesgo? El cronograma detallado del proyecto lo tenemos acá. Fíjense, observen el cronograma que me está mostrando inicialmente. El proyecto él me lo está desglosando, como le di eso a su, a su conocimiento, o sea, para que él lo desarrollara, me dice, mira, el proyecto yo lo propongo de esta manera. En una fase 1, que sería preparación del proyecto, que va a ir del mes 1 al mes 3, donde se adquiere el terreno y se hacen estudios de viabilidad y obtención de permisos. Luego en la fase 2 es el diseño y planificación, que va a ir desde el mes 4 al mes 6, donde se hace el diseño arquitectónico, ingeniería estructural, planificación de la construcción y compra de materiales. Y en la fase 3 sería la construcción, que va del mes 7 al mes 24, ejecución de la mano de obra, los cimientos, estructuras, acabado de instalaciones. En la fase 4, que va en la comercialización, que va a ir del mes 13 al mes 48, que es la promoción de la vivienda, visita de clientes y venta. Y en la fase 5 sería la cierre administrativo. O sea, ¿qué me está dando él acá? Y por eso me quiero detener un poco acá. Disculpe que sea tan teórico en esta parte. Okay, si tenemos un proyecto, ejemplo, y después vamos a abordar otros proyectos con otros programas, que es construir una conjunto residencial. Vimos la viabilidad, si es viable. ¿Ok? Presentamos el caso entre la directiva y ante el banco, sí, está aprobado. Me dice entonces, ahora que cree un acta de inicio o algunos elementos. ¿Para qué nos va a servir esto que estamos haciendo? Partiendo del supuesto de que yo lo que tenía solamente era una idea de un proyecto. Ahora se supone que tengo que desglosar lo que vamos a hacer. Entonces, ya con esta fase, fíjense, por ejemplo, esta fase que tenemos acá, ¿dónde la veríamos después nosotros en la práctica? Y aquí voy a mostrar, por ejemplo, quiero mostrarle unos presupuestos reales. Ejemplo, este presupuesto de Excel, que tiene que ver con, de hecho, este es una minería, y esto es de ingeniería. Ok, entonces, que esto va a ser, por ejemplo, esas fases serían, por ejemplo, para
si sería el equivalente, la analogía con este presupuesto sería las fases principales. Una fase llamada general, que es el 1, luego viene la fase 2, que es multidisciplinario, que sería la fase de este proyecto, y luego tenemos en este proyecto una fase 3 que se llama, por ejemplo, desarrollo. Luego tenemos una fase 4 que sería desarrollo de otra área. Entonces la idea es ahora estructurar cómo vamos a desarrollar el plan de trabajo. Por lo menos ahora contamos con una fase, ¿no? Una fase del proyecto. Y eso lo podemos ver en diferentes proyectos que se nos presentan cuando lo tenemos que cargar. Por ejemplo, este proyecto es un proyecto de construcción y observen que también tiene unos niveles principales. Por ejemplo, este se llama instalación de faena. Luego tenemos un nivel 2 que se llama, por ejemplo, sistema de cargo de camiones. Pero es posible que estos niveles principales estén dentro de diferentes fases. Entonces, lo que estamos buscando es que él me ayude a estructurar cómo se van a hacer cómo va a estructurar el plan, o sea, lo que vamos a hacer para crear un presupuesto. Entonces, ya él me dio las fases, ¿no? Y yo le puedo decir ahora que me dé los niveles principales dentro de cada fase, que es lo que vamos a hacer a continuación. Pero, y de hecho, por eso fue la idea de mostrarle estos archivos de Excel, es para que vean que si nosotros tenemos que tomar el proyecto desde cero, desde nada más de la idea, debemos entonces después saber cómo vamos a estructurar lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero sería la fase del proyecto, o sea, las etapas del proyecto, mejor dicho, para no confundirlo con las fases de gestión del proyecto, las etapas del proyecto. Y él en este caso, en el acta de inicio, me está dando las fases, ¿no? ¿Cómo puedo hacer los bloques de trabajo? Un bloque pequeño que va a ser la preparación del proyecto, un bloque también que va a ser la diseño y planificación, que sería ingeniería. Luego, si viene entonces la fase de construcción, hay una fase, de hecho, que va en paralelo, casi en paralelo con la construcción, que es la comercialización, y una fase de cierre administrativo. De hecho, si esto lo colocáramos en un diagrama, en una carta de Gantt, sería primero vendría la preparación del proyecto, luego viene el diseño y planificación, luego la fase más amplia sería la construcción, que va del mes 7 al mes 24, pero cuando este esté en el mes 13, cuando la fase de construcción esté en el mes 13, comienza entonces la venta por acá hasta el mes 48. Y en paralelo el cierre administrativo va a estar acá en el mes 48. Así me está proponiendo hasta ahora, con este primer bosquejo de cómo estructurar el trabajo, me está proponiendo entonces el proyecto, el inteligencia artificial quería desarrollar la fase, que no es lo mismo que los niveles del EDT. De hecho, aquí todavía no me está diciendo cómo estructurar el presupuesto. Entonces, también, pero eso lo vamos a ver en el siguiente prompt. ¿Okay? O sea, ya tenemos entonces un documento que podemos, de hecho, pedirle ajuste. Decir, mira, esto muéstramelo en una tabla. Ejemplo, si yo quiero esto que parezca en una tabla más ordenada, nos vamos a la inteligencia artificial y le decimos, por favor, los datos, como por, los datos como fases, como fases, las fases y duraciones, preséntalo como tabla, preséntalo con formato de tabla, con formato de tabla en el documento de Word. De hecho, si queremos que nos cree la información un poco más adelantada, en el sentido de que, mira, esa información me la coloques con esos asteriscos, creamos una tabla que toda la información que requiera esté tabulada. Entonces, y de hecho, lo que vimos anteriormente, que si queremos que nos desarrolle más la introducción, una conclusión, o que nos desarrolle, por ejemplo, la parte que tiene que ver con las regulaciones, por ejemplo, legales del país, entonces eso lo podemos pedir que nos lo desglose mucho más. Solamente que yo aquí en el ajuste, lo que le estoy diciendo es que
todos esos elementos, por ejemplo, que hablan de las fases, duraciones, me lo coloque en un formato de una tabla. Y aquí, de hecho, le dije con formato de tabla en el documento de Word. De hecho, fíjense que está pensando que esperemos entonces unos segundos mientras él me da el resultado. De hecho, fíjense que sigue analizando. Pero recuerden que si ustedes observan que dura mucho tiempo ahí como pensando, deberíamos entonces ya ir tomando las previsiones de que se haya colgado y simplemente deberíamos darle entonces a actualizar a la página. Pero aunque me dice, mira, la página no responde, así que le voy a decir que espere. Pero recuerden que puede pasar que nos llegue a quedar guindada la página, como se dice, y tengamos entonces ya sea cerrar la conversación o cerrar la pestaña, abrirla nuevamente, para, a pesar de que está trabajando en la recarga de la página, yo voy en una página aparte, yo voy a tomar nuevamente la conversación en otra pestaña y voy a cerrar esta. Fíjense lo que dice fue que y como él se quedó, me decía que estaba como que pensando, que esperara, pero ni siquiera reaccionaba, entonces lo que hice fue que abrí una pestaña nueva en el navegador, copié la conversación anterior y estoy esperando que termine de cargar para ver entonces dónde quedó, porque a veces se queda como que trabado. Entonces cuando tú lo vuelves a recargar y buscas la conversación, resulta que tienes ya entonces en el fondo, tienes el resultado. Fíjense lo que yo les comentaba, ya en el fondo, fíjense lo que estaba, era guindada la página. Aquí, fíjense que yo recargué la página, copié la dirección, la pegué en una pestaña nueva, cerré la conversación anterior, cerré la pestaña anterior, y acá observen que ya estaba entonces el acta, pero actualizada. O sea que si a ustedes les ocurre que esperan y ya pasó el minuto y no responde la página, simplemente entonces lo que hacen es que cierran la pestaña, recargan la conversación y es posible que ya, de hecho, la información haya estado ejecutada, pero se había guindado la página y no podía mostrarla. Que de hecho fue lo que me pasó en este caso, que dice que tengo el acta de constitución, solamente que yo en este caso le dije que en el caso específico de la fase, me lo colocara en formato de tabla. Pude también haberlo hecho lo mismo también con lo anterior. Por ejemplo, esta cantidad de asteriscos que estaban aquí, los riesgos los buscara también de tabular, los riesgos, o por ejemplo, los requisitos clave y restricciones, que lo tabulara. ¿Cuál es la ventaja de tabularla? Que fíjense que ahora, como esto es una tabla de Word, yo la selecciono y en la parte superior puedo irme a diseño de tabla y ahorrar mucho trabajo porque puedo decirle ahora, mira, esta tabla, colócale un diseño que combine con los colores, por ejemplo, corporativos de la empresa, que son de color azul. Ok, y aquí fíjense entonces que tenemos ya la información en formato de una tabla y de hecho tabulado con formatos listos nada más que para ir ajustando para poder imprimir. Ok, entonces aquí tenemos ahora sí el acta de constitución del proyecto Residencia del Sol actualizada. Archivo, guardar como, y vamos entonces a que lo guarde en el escritorio, que es otro documento también que vamos a compartir una vez que finalice la clase. Aquí tenemos entonces, este es el acta de constitución del proyecto, guardar, y continuamos entonces. Ya con este primer bosquejo, ¿ok? Y estando en la misma conversación, vamos entonces a como que a ir puliendo ahora. Recuerden lo que vimos anteriormente en el presupuesto, ¿ok? Ya tiene la fase, pero en un proyecto real vamos a tener que estructurar el trabajo a realizar. Por ejemplo, ok, ¿qué propones tú? ¿Qué es lo primero que se hace? Aquí, por ejemplo, en este proyecto tenemos unos niveles de DT donde tenemos unos niveles principales. En este ejercicio, por ejemplo, está el sistema de carguío como un nivel principal. Un subnivel es agua de contacto. Un nivel más bajo es aducción de diques. Y luego viene un nivel más bajo y luego el paquete de trabajo. ¿Ok? Fíjense, entonces, si yo quiero tener una estructura como el esqueleto donde voy a organizar todas las partidas de cómo se va a hacer, se lo podemos pedir a la inteligencia artificial. Oye, mira, tenemos que construir entonces este conjunto residencial. ¿Cómo estructuramos el trabajo en el EDT?
Y recuerden que la estructura de desglose de trabajo es el instrumento principal precisamente para la medición de un proyecto. Una buena estructura de desglose de trabajo garantiza precisamente un éxito en la gestión de nuestro proyecto y cosa que vamos a ver posterior. Pero por ahora vamos entonces a buscar un PROM que me ayude precisamente a estructurar las partidas o las actividades o tareas por grupo, o sea, para yo poder tener mis indicadores principales del proyecto, para tener una idea de cómo voy a ejecutar entonces, cómo voy a desarrollar el presupuesto de este proyecto. Entonces, ya este sería el PROM para el acta de inicio, que es un documento que también van a tener acceso ustedes. Y ahora vamos a buscar otro documento de Word, pero vamos a crear otro documento que es un documento técnico, que es el documento eh, aquí está. Por ejemplo, este PROM me va a permitir a mí crear un documento técnico, son los objetivos y el alcance del proyecto. Entonces, primero creamos el análisis de factibilidad, luego creamos el business case, luego creamos entonces, creamos el acta de inicio, ¿okay? Precisamente para desarrollar el proyecto, y ahora vamos a crear el alcance y los objetivos del proyecto. Es un documento técnico para guiarnos precisamente en el desarrollo del presupuesto del proyecto. Entonces, podemos, entonces, si seguimos con todas las sugerencias del Facebook, deberíamos tener el alcance y los objetivos del proyecto. Acá tengo un PROM de ejemplo, solamente que lo vamos a ajustar para nuestro ejercicio, y dice, actúa como un experto en gestión de proyectos de construcción según el PMI y redacta un documento profesional y formal que detalle la definición de los objetivos y el alcance del proyecto. ¿Cuál es el fin de este documento? Saber, ya delimitando, por ejemplo, qué incluye y qué no incluye este proyecto, cómo lo vamos a estructurar el trabajo, cuáles van a ser los entregables principales y los subentregables, ¿ok? Y entonces después, ¿qué peso del presupuesto le vamos a dar a cada fase y a su fase? ¿Qué Profe, duración? ¿Qué no excede? ¿Sí? ¿Escucho? disculpe, me gustaría hacerle una consulta. Usted, que estoy tomando apunte, usted al inicio, definiendo la estructura del PROM, indicaba que lo Ajá. primero era asumir el rol de experto, Sí, después exactamente. darle contexto, El de contexto, ajá. tercero, darle la instrucción y La llegaba tarea, hasta la tercera o había una cuarta tarea. el cierre. El cierre, El perfecto. cierre que yo le digo, mira, sé profesional, usa un lenguaje técnico, mándamelo en Word, ampliar lo más posible, que no exceda 5 páginas tamaño carta o que mínimo 10 páginas tamaño carta. O sea, Perfecto, muchas gracias, así como el cierre, pues. perfecto. Vale, gracias, profe. A la orden. Este cumple con lo mismo, fíjense. Igualmente, tenemos el rol profesional. Actúa como un experto de gestión de proyectos según el PMI y le estoy pidiendo la tarea basado en que estamos en la misma conversación. Pero ¿qué pasa si yo lo hago con otra inteligencia artificial? Recuerden que tenemos varios documentos que hemos generado. Esos documentos se los cargamos a la inteligencia artificial para ponerle en contexto. ¿Ok? El análisis financiero del proyecto, el business case, el acta de inicio, se lo suministramos. Ahora queremos un documento un poco más formal, o sea, como más técnico. Este es un documento para precisamente, supongamos que este documento va a ser para la parte de la construcción, o sea, para la gente del departamento de presupuesto y para precisamente los involucrados en las actividades que tienen que ejecutarse, ¿okay? Para ir creando la estructura de desglose de trabajo y los paquetes de trabajo y las actividades desarrolladas. Y entonces le estoy diciendo, mira, actúa como un experto en gestión de proyectos de construcción, ¿okay? Según el PMI, y redacta un documento profesional y formal que detalle la definición de objetivos y alcance del proyecto de forma clara y específica. Asegúrate de cumplir con los siguientes aspectos de manera detallada y estructurada. El contexto se lo estoy recordando. Residencia del Sol, cuyo objetivo es la construcción, esto lo voy manejando. Solamente que nosotros acá le colocamos que esto no es Veracruz, México, sino que era Maracay. Aquí es, en nuestro caso es Maracay, Estado Aragua. Estado Aragua. Estado Aragua. ¿Ok?
ubicado en zona de alta rentabilidad, un presupuesto, ya eso también lo maneja. La fecha de inicio, habíamos comentado anteriormente que iba a ser por ejemplo, vamos a colocarle que es el 15 de noviembre. ¿Para qué el 15 de noviembre? Porque empieza, ahora me tiene que dar fechas. Yo quiero que me dé fechas ahora, porque en el anterior me estaba dando era plazos, que de 1 a 5 meses, ahora yo quiero fechas, que me programe ahora algunas fechas tentativas para poder guiarme en las relaciones a realizar después. Duración 4 meses. Objetivo, alcance del proyecto. Define, aquí está. Objetivo y alcance del proyecto. Se lo estamos pidiendo a él, no se lo estamos suministrando. Muéstrame el objetivo y alcance del proyecto. Define de manera clara y precisa los objetivos principales del proyecto. Nada que SMART, que realizable, no, los objetivos de este proyecto. Describe el alcance del proyecto. Porque recuerden de que uno de los elementos principales que se controlan en un proyecto son tiempo, dinero y alcance. Cuando me refiero al alcance, me refiero a lo que vamos a hacer, el entregable o los subentregables, ¿ok? Entonces, describe el alcance del proyecto, incluyendo lo que está dentro y lo que está fuera del alcance, ¿ok? Para evitar después posibles claims o reclamaciones de que, mire, ¿qué pasó con la piscina? Ah, pero es que eso no incluye piscina. Aquí está en el proyecto, mira, el alcance solamente era la vivienda, pero sin piscina. Entonces, aquí le estoy diciendo, mira, que me incluya precisamente lo que incluye y lo que no incluye. Y lo que está afuera, fases principales del proyecto. Proporciona una descripción de las fases principales del proyecto siguiendo una estructura lógica y progresiva, asignando recursos financieros estimados. Vamos a colocarle que no exceda, que no exceda, que no exceda el total presupuestado de 3.750.000 dólares. Recuerden que va a ser una distribución de acuerdo a su experticia entre el presupuesto en las diferentes fases. Estoy seguro que la mayor cantidad de dinero se la va a asignar a la construcción. ¿Okay? Entregables clave. Identifique y detalle entregables más importantes asociados a cada fase. Exclusiones del proyecto. Especifique claramente las áreas o actividades que no están incluidas en el alcance del proyecto. Diseña, aquí es muy importante que estamos hablando del WBS. Diseña un EBT, obviamente que va a ser una sugerencia de él, pero somos nosotros los que tenemos que revisar. Porque si ahí en el EBT dice que va a construir un aeropuerto, tenemos que revisar porque puede cometer errores. Entonces, diseña un EBT que incluye las siguientes 5 etapas. O sea que nuestro proyecto va a tener 5 etapas y dentro de las etapas van a haber entregables. Y me remito nuevamente a los presupuestos que vimos anteriores. Se supone que lo que yo quiero es que tomarme en cuenta, partiendo por supuesto de que esto es una etapa, ¿ok? Entonces después, posteriormente, colocar los entregables principales por etapas. Entonces ya las etapas las conocemos, que son 5. Entonces después le voy a pedir a él que me desglose los entregables principales por etapa y subentregables. De manera que ahí vamos a enmarcar nosotros nuestro presupuesto. O sea, podemos colocar las partidas que vamos a ejecutar, así como está acá, ¿ves? Están los entregables principales y entonces empiezan a presupuestar las ubicaciones, cantidades, costos, pero dentro de esa estructura de desglose de trabajo. Y se lo estamos pidiendo entonces a nuestro PRON. Acá. Entonces, ¿qué incluye la siguiente etapa? Inicio, planificación, ejecución, perdón, comercialización y cierre del proyecto. Y le estoy pidiendo un cronograma tentativo. Propongo un cronograma tentativo para las fases principales del proyecto, indicando la duración estimada de cada etapa. Realiza la identificación de 3 posibles riesgos. Este es accesorio. Ya lo tenemos en el otro documento. De hecho, aquí lo que más importante es decirle que tenemos un límite, ¿no? Tenemos una duración que cronograma tentativo, propongo un cronograma tentativo para las fases principales del proyecto, indicando la duración estimada de cada etapa. Entre paréntesis, le voy a colocar duración total, no puede exceder, no puede exceder al total de duración del proyecto. Esto sí es importante, ¿no? Que es de
4 años. ¿Ok? 4 años, pero yo quiero que esa fase me las muestre, en las duraciones de la fase, me las muestre en meses. Entonces, voy a colocarla aquí ahora, fuera de paréntesis. Elaboración estimada de cada etapa en meses, para que la escala temporal sea en meses. ¿Ok? Ahora sí, el documento debe emplear un tono formal, técnico y profesional. Utilice una estructura clara con secciones bien definidas, encabezado y un lenguaje orientado a la acción. Asegúrate que el contenido sea conciso, preciso y listo para ser presentado a un equipo de gestión de proyectos. Observen que aquí ya el stakeholder es el equipo precisamente del técnico del proyecto y el departamento de presupuesto, los que van a empezar a armar las partidas, el presupuesto, las estimaciones de análisis de precio unitario, ya para empezar a trabajar en el presupuesto. ¿Okay? Ya sabemos cuánto es el costo y ese 3.750.000 tenemos que distribuirlo. ¿Okay? En mano de obra, equipos, materiales, por etapas y también por entregables y duraciones. Entonces aquí ya entra en juego ya el equipo de gestión de proyectos, ¿no? Que son los programadores, los estimadores, recursos humanos, todos los involucrados en la área de conocimiento del proyecto. ¿Ok? Y siendo así, entonces vamos a tomar ahora el entregable con los pequeños ajustes que le hicimos, sobre todo en cuanto a que cuando haga los cálculos no exceda duraciones, no exceda costos, para que no se vuelva loco. Así que copiamos acá, control C, y nos vamos nuevamente a ChatGPT. Y vuelvo y reitero que como ya nosotros estamos en una conversación previa con él, ¿okay? Donde él maneja en memoria, él tiene un modelo ya en memoria, eso se refería al concepto que hablaba de inteligencia artificial generativa, que se alimentan, estos modelos de inteligencia artificial generativa se alimentan con información, ¿okay? Se alimentan como con información. ¿Con qué información estamos alimentando a este modelo en este momento? Primero, con los datos del proyecto. Y segundo, con todos esos manuales de los estándares del PMI. Y con esa información es lo que hace un cruce y dice, bueno, presenta esta información de acuerdo a las sugerencias del PMI, y que son una cantidad de libros y estándares que maneja, y eso lo hace en cuestiones de segundos. Así que ahora, ahí me ha aclarado eso, voy a pegar nuevamente las instrucciones. Aquí está. Y vamos a verificar que aquí al final me diga que el resultado es un archivo de Word. El resultado debe ser un archivo de Word. Debe ser un archivo de Word. Y siguiente. Ok, mandamos entonces la instrucción. Y acá entonces ya él tiene que generarnos ahora el documento técnico llamado objetivos y alcance del proyecto. ¿Okay? Mientras hace el análisis, lo que vamos a hacer a continuación o en la clase de mañana es, teniendo el objetivo de alcance, vamos a empezamos a hacer ajustes a la estructura de desglose de trabajo, o el EDT. He generado el documento con la definición del objetivo de alcance del proyecto. Les comentaba que entonces en la clase de mañana nosotros vamos a crear la estructura de desglose de trabajo. Vamos a pedirle a él que cree las relaciones, las predecisiones entre las diferentes etapas del proyecto propuestas por él, que distribuya las duraciones, fechas de inicio tempranas y tardías del proyecto. Solamente para cerrar esta parte de tu primer ejercicio, o sea, para llegarlo hasta precisamente el cronograma de este proyecto. Luego, a continuación, comenzamos ya con aplicaciones prácticas de inteligencia artificial. Primer caso, que estemos en Microsoft Project y nos den un proyecto donde solamente nos dan fechas y duraciones y nos piden que presentemos información del plan. Obviamente, como no vamos a tener trabajo, ni maquinaria, ni materiales, ni costos, vamos a tener hay que hacer una cantidad de, o sea, normalmente uno tiene que hacer ciertos trucos para poder generar los gráficos y los informes, pero con la inteligencia artificial, ese trabajo que puede durar horas, lo vamos a reducir a minutos, ¿ok? Y después entonces seguimos avanzando con los diferentes elementos. Por ahora, fíjense que estamos entrando en la etapa de la planificación. Ya tenemos el primer instrumento que van a usar los planificadores. Así que vamos a abrirlo, que va a ser el documento que se acaba de generar, son los objetivos y alcance del proyecto. Y después entonces simplemente lo pulimos, le vamos a pedir un otro prompt para ir puliendo, por ejemplo, a qué niveles quiero desglosar el trabajo, que me presente eso como un cuadro de Excel, y ver la posibilidad
porque no en todo caso se puede, de que de una vez lo mande, por ejemplo, a XML para ser abierto en Microsoft Project, por ejemplo. Pero antes de eso, vamos a ver el documento. Ya que está, definición, objetivo, alcance del proyecto Residencia del Sol. Vamos a ver entonces, dice que en este caso el documento va a ser más específico con fechas, ¿ok? Aquí tenemos definición, contexto, objetivos del proyecto. Mira, aquí los objetivos del proyecto no son como los que vimos anteriormente, que son SMART. Aquí están los objetivos concretos del proyecto. El alcance. Y de hecho, muy importante, que no incluye el proyecto. El proyecto no incluye gestión de propiedades, ni mantenimiento de vivienda, ni construcción de elementos no esenciales como requerimientos comerciales, no incluye cambios en diseño, tal con motivo de fuerza mayor. Y acá sí en forma de tabla me está mostrando cómo sería la distribución presupuestaria y de tiempo para las fases principales del proyecto. Dice, la fase, inicio, duración, el costo estimado para la fase y los entregables clave. Aquí son terreno, obtención de permisos y estudios iniciales. Tenemos la fase de planificación de este proyecto. Eso dura 2 meses y tiene un costo de $200,000 estimado. Y ahí se va, en los entregables o productos a obtener va a ser el diseño arquitectónico estructural, planificación detallada de la construcción. Y luego, la que tiene más peso sería, en este caso, la que yo les comentaba, la ejecución de la obra, que es donde vamos a construcción de la vivienda, las instalaciones acabadas. Y que va en un periodo del mes 7 al mes 24, con un costo de $2 millones. Y la comercialización que tiene un costo de $500,000. Recuerden que nosotros vimos en la parte del análisis inicial que había un porcentaje que iba destinado a precisamente a los costos de venta, o sea, de comercialización, mejor dicho. Y los entregables va a ser la promoción, venta y gestión de relaciones con clientes. Y luego tenemos el cierre del proyecto, que sería la entrega final de vivienda, cierre administrativo y evaluación del proyecto. ¿Ok? Y aquí sí fíjense que está definido claramente en este documento para efectos de los planificadores. Ahora ellos pueden empezar a desglosar cuáles son los trabajos que se requieren para poder llegar a este producto. ¿Ok? ¿Qué trabajo se requiere para, y sobre todo este nivel? ¿Qué trabajo hay que hacer para llegar a estos entregables, para a entregar este producto durante este periodo de tiempo y cómo vamos a distribuir estos $2 millones y este tiempo? Aquí es donde entra en juego entonces los diferentes niveles del EDT, siendo esto, jugando esto simplemente como fase. Aquí sí vamos a ver como resultado, obviamente que basado en este ejercicio corto, vamos a ver algo parecido a esto, donde tenemos entonces los niveles principales, ¿ok? Donde tenemos los totales, tenemos totales que son anidados y al final los totales generales que van a aparecer para el proyecto se corresponden precisamente al total presupuestado, al total de duración, ¿ok? Que tenemos nosotros en nuestro proyecto. Entonces, aquí tenemos entonces ya el documento principal y solamente que lo que resta va a ser ahora decirle que me desglose la estructura de, para la redundancia, la estructura de desglose de trabajo o WDS. ¿Cuántos niveles quiero yo que tenga la fase de inicio? ¿Cuántos niveles va a tener la fase de planificación? ¿En cuántos subniveles? Y la ejecución de obras, y la comercialización y el cierre del proyecto. ¿Y qué peso le vamos a colocar de duración a cada uno de estos subniveles y que no exceda esta duración? ¿Y cómo vamos a distribuir en estos subniveles estos $2 millones? ¿Ok? Y así podemos ir pidiendo algunas cosas. ¿Quién va a ser responsable de cada uno de esos niveles? ¿Cuál va a ser el recurso principal? Eh, y calcúlame tiempos tempranos y tardíos. Muéstrame las priorizaciones entre las actividades, porque fíjense que aquí, como ya vimos anteriormente, hay niveles que se van a solapar, o sea, que van a tener relaciones. No va a ser secuencial, sino, por ejemplo, cuando llegue la ejecución de la obra cierto mes, comienza la comercialización y el cierre del proyecto va a finalizar junto con la comercialización. Las únicas que son secuenciales es el inicio y la planificación. El resto hay que jugar con los tiempos porque tenemos un tiempo limitado de 48 meses. Y eso lo vamos a ver entonces en el día de mañana. Pero recuerden que este documento sí también lo vamos a descargar, que es la definición del objetivo y el alcance. Así que le voy a decir archivo, guardar como.
Y acá en el escritorio, este va a ser otro de los productos de la clase de hoy, que es el documento llamado Definición de Objetivos de Alcance del Proyecto Residencias del Sol. Entonces, voy a colocar, una vez que se renderice el video de la clase de hoy, voy de una vez esta noche a colocar entonces en el grupo el link del Drive donde va a estar de una vez ya los prompts, algunos manuales sugeridos para su lectura, como el caso de del Paintbook 6 y 7, algunos estándares, algunos documentos que tienen que ver con ingeniería de prompt y el video, precisamente, el ejercicio con el que comenzamos y los archivos que se generaron. Entonces, continuando, Dios mediante el día de mañana. Así que la clase del día de hoy queda grabada hasta este punto. Así que tengo la grabación retomando entonces desde acá en la clase del día de mañana.